se está compartiendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora sí, déjeme grabar acá. Perfecto. Bien, Bien. métodos. Métodos. ¿Esto ya les hablé? Esto ya les ¿Esto ya les hablé? Ok, perfecto. Ya, listo. Acá, Ya lo vimos ayer. Acá. Vale, Vale, ayer vimos tres métodos de codificación. En general, tres tipos técnicas. Vimos que hay las inductivas, las aductivas y las deductivas. Las técnicas inductivas de codificación son bastante sencillas de entender. ¿Ok? Y quiero que, por favor, presten atención ahora sí, porque eso les va a servir bastante para el trabajo. Ya sea que lo terminen hoy día o que lo terminen después. Ahora, Las técnicas inductivas se basan en identificar temas. Entonces, por ejemplo, ejemplo, acá tenemos en la pantalla, si si le prestan le prestan atención a la pantalla, tenemos una entrevista, ¿vale? En realidad En realidad no tenemos nada, pero vamos a tener. Acá tenemos una pregunta. ¿En ¿En qué año se fundó la comunidad? Digamos que yo sé que tú puedes ser de una carrera totalmente que no tiene nada que ver con esto. Puede ser Puede ser politólogo, comunicólogo, ingeniero, médico, lo que sea. Pero digamos que ahora eres un antropólogo. Y estás preguntando lo mismo que hemos visto anteriormente. ¿En qué año se fundó esta comunidad? Y la Y la persona dice 2008, 2008, más o menos se ha fundado. Y tú le preguntas, entiendo. Y dígame, ¿cuál fue el motivo de la fundación? Y te dice, bueno, unas 7 familias éramos al inicio. Luego de Luego de 2 años empezaron a venir más. Antes ellos criaban gallinas en el viejo Musa Kandashi, que es otra comunidad. Pero les robaron las gallinas. Y mataron gallinas. Y por eso se vinieron acá. Eran dos familias que se quedaron allá. Ellos reclamaban porque muchos les robaron. Aquí es más seguro. Ya, dígame. ¿Cuál es? Por cierto, esa entrevista es real. Es real. Es real, existe. Dígame, ¿cuáles son las actividades económicas principales de la comunidad? Mira, principalmente yo le diría que es la agricultura. Tenemos 2 hectáreas de platanales, cada familia de las 7 tiene una chaca. Pesca, también chico, palometa. Cruzando el Puyar, que es un río. También cazamos, pero eso es muy poco ya. Una vez por semana semana será que salimos al monte. Ya correcto, díganme una cosa. ¿Qué cambios han percibido ustedes en su vida diaria? Trabajar la chacra o el mitayo nunca sale económico. Muchos trabajaban con la empresa, pero no muchos trabajan en la empresa del petróleo. Ahora no se cultivan plantas medicinales porque nadie sabe cómo utilizarlas. Pocos venden eso. ¿Y cómo usan ustedes el agua del río? Nosotros no la sacamos de acá porque está contaminada. Y eso ya creo que es algo que hemos visto de la contaminación del agua, ¿no? Ahora. ¿Qué temas generales ven ustedes en esta entrevista que acabo de leer? ¿Qué temas generales ven ustedes en esta entrevista? Me gustaría que lo pongan en el chat para que no se vuelva un caos. Como el jazz que está detrás. ¿Qué temas ven ustedes en esa entrevista? Déjenme nada más cambiar para que solo se vea la pantalla del stop. Acá. Correcto. Ahí está. ¿Qué temas ven ustedes en esa entrevista? En general, lo primero que se les venga a la cabeza. No tienen que ser comprensivos, no tienen que ser coherentes, solamente... ¿Ya? ¿Tenemos la fundación? Ok. ¿Es el único tema? Es el único tema. Ven más temas en la entrevista, más cosas que de repente... ¿De qué está hablando? Mejor dicho. Esa es la pregunta clara. ¿De qué está hablando? Ernesto dice que habla de desplazamiento, de seguridad ciudadana. Eliana habla de contaminación de los ríos, Salvador. Gabriel habla del uso del agua. Perfecto. Gianfranco dice economía de la comunidad. Ok. Contaminación, economía agrícola. Harry de actividades económicas. Muy bien. Excelente. Estamos muy bien. Y Stephanie está escribiendo. No te quiero poner nerviosa, Stephanie, pero acá sale que estás escribiendo. Y sigue escribiendo y no deja de escribir. Y ahora escribió jajaja. Y no escribió lo que Perfecto. Ok. De acuerdo. Excelente. Muy bien. Ahora, plantense esto. Gracias, Alex. Muy bien.
empleo de plantas medicinales. Perfecto, excelente. Ahora, fíjense en algo. Si yo tomo lo que dice Eliana, contaminación de los ríos, y lo comparo con lo que dice Gabriel, el uso del agua, yo podría poner dos temas en el mismo texto, porque hay una parte del texto, en la parte de abajo, que habla del agua, que es la última pregunta. ¿La ven? En esa última pregunta habla de la contaminación, pero también habla del uso del agua. Entonces, ¿qué tema le pongo? ¿Le pongo contaminación o le pongo uso de agua? Es una pregunta interesante. ¿Qué tema le pongo? ¿O le pongo los dos? ¿Qué hago? ¿Qué es más ¿Qué es complicado? más complicado? ¿Qué es más simple? ¿Qué hago? A ver, ¿qué dirían ustedes? Ernesto dice contaminación. Ernesto dice contaminación. Gianfranco dice depende de la pregunta de investigación. Y Stephanie dice contaminación también. Acá la respuesta correcta la tiene, para mí, Gianfranco. A menos de que yo me equivoque, me puedo equivocar. Pero para mí la tiene Gianfranco. ¿Por qué? Porque sí, depende mucho de tu pregunta. Si tú lo que estás preguntando es cuáles son sus necesidades, y tú eres Petroperú, no te va a interesar lo de la contaminación, porque la contaminación tú ya sabes que está contaminado el río. Si tú eres Petroperú y estás haciendo la pregunta de qué necesidades tienen, tú ya sabes que el río está contaminado hace rato. Pero lo que te importa es conocer sus necesidades para satisfacerlas y que ellos no entren en conflicto con tu empresa. Por otro lado, si no eres de Petroperú, si tú eres un antropólogo de una ONG o un periodista, te puedes preguntar ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el conflicto? Y no te vas a preguntar sobre sus necesidades principalmente, aunque tal vez sí, pero principalmente te vas a interesar de cómo ven ellos la contaminación y qué les está causando. Como por ejemplo la escasez de agua. Entonces tú dirás, ya, pero hay mucha complicación. Sí, claro, porque los humanos somos complicados, pues. Entonces, ¿qué pasa? Son dos interpretaciones distintas de dos personas o dos grupos de la sociedad distintos. Y esto tiene la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no es una sola respuesta, ya. Depende de la mirada que adoptes, depende de tu pregunta. Entonces vamos a eso porque esto que les he planteado es bien interesante. ¿Ya? Y lo podemos aplicar a las otras partes también. Por ahí Ernesto dijo economía agrícola y otro dijo economía de la comunidad. Es diferente, aunque no crean, son cosas distintas. Por ahí alguno dijo fundación, que la primera, esa fue mi de hecho, fue lo que me pasó a mí. Yo le ponía todas esas entrevistas fundación en la primera parte, y alguien por ahí en la misma consultora donde yo trabajaba, me dijo, no, hay que ponerle seguridad ciudadana. Y yo decía, no, pero acá hablan de que sí, pero hay muchos que hablan de que tenían inseguridad. Yo dije, qué raro. Y entonces hay ahí un tema que es un debate. Ahora bien, vamos antes de meternos a cosas complicadas, vamos a lo más sencillo. La tematización. ¿Qué es la tematización? La tematización es la manera inductiva más sencilla de hacer investigación cualitativa. Esta es la misma entrevista que acaban de ver, y lo que estoy ahora haciendo es en la parte derecha pongo los códigos que se asignan a cada parte del texto. Entonces, en este caso, la IA, por ejemplo, va a recibir un ¿cuáles son los temas más importantes tratados en la entrevista? Y la IA va a razonar como ser humano y va a decir son estos. Hay estos temas. Claro, esto estaría muy bien para una primera pasada, pero después viene la pregunta que nosotros hacemos. ¿Y qué pasa si yo tengo otra pregunta importante? O tengo otro tema sobre este tema. Entonces ahí vienen los otros métodos. La codificación estructural, por ejemplo, no se basa en los temas de los que se hablan desde tu perspectiva subjetiva, sino en la perspectiva de quien hace la pregunta de la entrevista, o sea, del entrevistador. Por ejemplo, la pregunta de la entrevista se basa en qué año se fundó la comunidad, por eso le pongo fundación. La otra pregunta es sobre actividades económicas y le pregunto ¿cuáles son las actividades económicas? La otra pregunta es ¿qué cambios han percibido en su vida diaria? Y le pongo y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos esas dos perspectivas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una es basada en las preguntas, otra es basada en los temas de los que hablan las personas. Y ahí viene la cuestión. Lo que la gente habla no es lo mismo de lo que a nosotros nos interesa como investigadores.
Ese es un tema, creo que es el tema básico que hace rica la investigación cualitativa. Porque si no, no se haría, y haríamos todos cuantitativa y todos estaríamos felices. Ahora bien, hay otros métodos. Por ejemplo, la codificación descriptiva. El prompt para esta codificación descriptiva podría ser algo como: ¿de qué habla el entrevistado? En vez de temas o códigos, por favor, genera oraciones simples que describan estos sustantivos u objetos. En un formato claro. Por ejemplo, A, sustantivo es o tiene, B, un adjetivo. Y la IA te va a generar algo como esto. La comunidad es segura. La comunidad tiene diversas actividades económicas. La comunidad ha cambiado mucho. O la agricultura no es rentable. Y fíjate que estas oraciones simples, ¿no? Sustantivo, verbo, adjetivo. Estas oraciones simples, con sujeto, verbo, predicado, te permiten enfocarte en los sustantivos. Acá estás estudiando la comunidad. Eso es lo que te interesa al hacer esta codificación, el sustantivo. O puedes estar estudiando la agricultura. Entonces es una manera un poquito más, como decir, gramatical. Pero no nos quedemos ahí, porque también hay otras maneras. Por ejemplo, la codificación tema-subtema. Acá juntamos dos formas de codificación. Fíjense, ahí tenemos seguridad, migración, subsistencia, agricultura, subsistencia, adaptación al capitalismo, salud y fuentes de agua alternativa. Tenemos un tema grande y un tema pequeño. Tema grande, seguridad. Tema pequeño, la migración. Tema grande, la subsistencia. Tema pequeño, adaptación al capitalismo. Esto también puede verse cuando vamos a MaxQDA. Tenemos esta organización de códigos, ¿no? En jerarquías. Podemos hacer esa jerarquía, ¿no? El tema grande y el tema pequeño dentro de ese tema grande. Bien, ¿qué más? La codificación en vivo. La codificación en vivo es muy utilizada para estudios de telefonía aumentada. Y sirve mucho porque agarra el texto preciso de las personas, agarra ese texto y genera códigos en base a sus propias palabras. Entonces ahí tenemos frases literales, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la codificación holística que nos permite hacer códigos muy grandes para, digamos, simplificar el trabajo, al menos al inicio, y meter todo en un solo paquete. ¿Qué más? Tenemos la paráfrasis. La paráfrasis es muy importante también. Es simplemente hacer un resumen de texto. Y básicamente trabajar en base a eso. Esto sirve mucho cuando tienes textos grandes. Por ejemplo, subes un libro a MaxQDA y pues quieres algo más sencillo que estar codificando todo el libro, pues le pides a MaxQDA que te haga un resumen o una paráfrasis de cada capítulo. Entonces eso se puede. Yo lo hago mucho. Y sí, funciona y te permite codificar más rápido. Y además hay algunos software que trabajan sobre la base de esa idea. Como este de acá que se llama QCA, que es todo basado en cómo hacer paráfrasis, sobre todo en el método inductivo de análisis cualitativo, análisis de contenido cualitativo. Esto se llama análisis de contenido cualitativo. ¿Vale? Y finalmente tenemos la codificación de magnitudes, que es que le asignamos, en vez de asignarle códigos a las cosas, le asignamos números que, por ejemplo, representen variaciones entre los datos, entre los diferentes entrevistados. Por ejemplo, este entrevistado muestra una comunidad en la cual la contaminación llega al número 4, pero de ahí tengo otro entrevistado en el cual veo que la contaminación llega al 1, porque dice que los ríos no están contaminados. Entonces ahí puedo hacer una comparación en base a magnitudes. En MaxQDA esto se hace con una opción que se llama el peso. No muchos lo usan, yo no lo utilizo, pero otros sí. Entonces de repente te interesa, sobre todo si vienes de una rama medio cuantitativa, ¿no? Bien, entonces tenemos diferentes formas de hacer codificación inductiva. Diego, ¿cuál es la mejor? Depende de tu pregunta, depende de ti, depende de algunos factores, ¿no? Como en qué te vas a centrar, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo en la codificación inicial, recuerda, es respetar este método que tú mismo has elegido. Si tu método es muy deductivo, no comiences por acá. Si tu método es abductivo, no comiences por acá. Comienza por acá siempre y cuando tú estés dispuesto a empezar desde el caos de la data para después organizarlo. Vas a darle forma al caos. Eso es lo que hace este análisis. Se mete en el lodo del caos y permite identificar los detalles. ¿Vale?
Eso es lo que hace para no perder ningún detalle, pues. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto en MaxQDA rápidamente. Estamos tarde, pero vamos a ver cómo se hace en MaxQDA. ¿Ok? Voy a acá. Y acá. Ok. Nada más poner esto bien. Ok. Listo. Ahí está. Correcto. Entonces. Vamos a abrir MaxQDA, que está MaxQDA. Perfecto. Perdón. A ustedes les falta verlo. Aquí. Acá. Y acá. Si hubiera una manera más fácil de cambiar de pantalla, lo haría. A ver, acá está. Perfecto. Ok. Acabo de cambiar la pantalla. Acá tenemos MaxQDA. Y esto es un estudio que estoy haciendo, un paper que estoy construyendo. Y el detalle es que para poder hacer este estudio yo he codificado. Tengo acá mis PDFs. Esto es una revisión de literatura. Y tengo acá un código, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo mis códigos al lado izquierdo. Son muchos códigos, de hecho. Demasiado para mi gusto. Ahora bien, digamos que yo quiero hacer codificación inductiva. ¿Qué opciones tengo? Pues fíjense bien. MaxQDA te da esas opciones. La primera opción es utilizar estos botoncitos que están acá. Estos cuatro botoncitos. Estos que estoy señalando. El primer botoncito es codificar un segmento que seleccione. Por ejemplo, yo selecciono esto, hago clic en el primer botoncito y se crea un código. Pero este código en realidad es aquel código que yo ya estoy señalando acá. O sea que para poder usar el primer botoncito, tú necesitas dos cosas. Necesitas primero seleccionar texto, seleccionar un código y luego hacer clic en el botoncito. ¿Vale? Eso nada más. No quieres hacer clic porque te parece muy lento. Fácil. Vas acá al lado izquierdo, abres la configuración y en la configuración vas a encontrar un botoncito que se llama clic en un código para aplicar el código al segmento seleccionado. Tú haces clic en este check que está acá, clic en un código para aplicar el código del segmento seleccionado, pones OK y luego haces clic en el código y cada vez que tú selecciones un texto, y hagas clic directamente acá, se va a añadir el código. Solo con hacerle clic al código, nada más. Entonces ya no tienes que hacer clic en el botón de arriba en codificar segmento. Vale. Entonces, esa es una primera manera muy fácil. Manera muy fácil. Simplemente clic acá y se hace. Pero eso no resuelve todo el problema. Porque de ahí tú dices, bueno, ya está bien. Eso hago uno por uno. Okay. Pero ¿cómo se crean nuevos códigos? Fácil. Acá en códigos, que es lo primero que tú vas a ver, puedes poner clic acá en el simbolito verde y se crea un nuevo código donde tú puedes poner el nombre que tú desees con el color. Perdón. Acabo de cerrar mi sesión. Ya. Acá tú le pones un nombre y le pones un color el que tú desees para poder crear el código. Acá no le he puesto colores a mis estos porque yo soy bastante Asperger como para no poner colores a nada. Pero tú si quieres ponle colores y vas a obtener un resultado bastante positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que este botoncito de codificar con código nuevo hace lo mismo, solo que para el texto que tú acabas de seleccionar. Si tú no seleccionas ningún texto, todo se pone poco oscurito. Bueno, acá no se ha puesto oscurito, pero la idea es que se ponga oscurito. Pero si tú pones acá codificar con un código nuevo, vas a crear inmediatamente un código nuevo para esto de acá, para el texto que acabas de seleccionar. ¿De acuerdo? Y tenemos estos otros dos botones también. Ahí está, oscurito ahora sí. Tenemos el botón de codificación en vivo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar este texto y que este texto sea un código. Pues selecciono el tercer botón, codificar en vivo. Y ¡pum! Automáticamente se agrega este código que está acá en la parte izquierda. Ese código representa el mismo texto que acabo de seleccionar. Lo voy a eliminar. Y finalmente tenemos esto de acá, que es el modo codificación abierta. Lo que permite este modo es hacer cosas un poquito más rápido. Si yo activo esto, cada vez que yo seleccione un texto, se va a codificar ya sea con un código nuevo
o si selecciono un código predefinido, se va a codificar con el código. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es que no se desactiva. O sea, si yo pongo clic acá, puedo seguir creando códigos como me dé la gana. Fíjense acá, creo otro acá, y así sucesivamente. Entonces se acelera un poco la creación de códigos. Claro que después de esto tú vas a terminar con 50 códigos. Entonces ahí tienes que organizarlos. Pero por ahora lo voy a desactivar. Diego, chévere tus tools, tus herramientas, me gustan mucho, pero ¿qué pasa? Por cierto, todo esto está en el manual, todo esto está en la lectura, por eso me estoy acelerando. Pero ¿qué pasa si yo quiero codificar usando la IA y no hacer esto de así de una manera tan lenta? Hoy en día en Max QDA, por ejemplo, Atlas-T hace esto, ustedes ya lo han visto, de manera multiplicativa. Crea códigos, pero hasta por los codos. Max QDA no hace eso. Entonces lo que yo les recomiendo es trabajar para lo inductivo, trabajar sobre todo con dialogar documentos, es decir, con hablar con un documento. Por ejemplo, yo acá voy a conversar con este documento y le voy a preguntar acá las preguntas que están en el manual, que son los prompts de ejemplo que les he puesto. Por ejemplo, yo le puedo preguntar acá qué temas contiene este documento. ¿No es cierto? Y pues me va a sacar los temas. Pero si uno quiere ser un poco más productivo con la codificación inductiva, te recomiendo mil veces cuando la arreglen trabajar con Tailwind. Porque Tailwind es excelente para la codificación inductiva. ¿Vale? Fíjense, acá ya me encontró los temas. Aquí hay unos numeritos y yo le pongo clic a este numerito. Me selecciona ya un texto. Ojo que la selección no siempre es perfecta, pero yo puedo ampliar la selección de texto y luego ponerle un código. Luego también me fijo acá de nuevo y voy más abajo y puedo seguir codificando en base a los temas que me encontró la IA. ¿Ok? Bien. Hasta acá la presentación de cómo codificar inductivamente. Ahora bien, quiero saber si alguna pregunta, algo que les gustaría saber, algo adicional que quisieran que les ayude con eso. Sí, todo chévere. Tengo una consulta, Diego. Sí, va. No sé si es posible hacer lo siguiente. Imaginemos que yo selecciono una parte del texto y le puedo pedir a, no sé si a Tailwind o aquí. Rhythm Premium gives you the tools to get creative with our audio effects studio. Apply filters like bass boost, reverb, or night chord to any track to make it your own. Ya, mi duda era lo siguiente. Imaginemos que yo selecciono una parte del texto. ¿Hay algún botón en el que la IA, identificando o analizando ese pedazo de texto, me asigna un código de los que ya existen? Sí. Eso sería codificación deductiva, ¿no? O algo así. La inductiva, de hecho, lo que hemos aprendido hasta ahorita, tiene la facultad, la característica de generación rápida. O sea, tú generas ideas. Cuando tú haces estas cositas, lo que haces es generar ideas. Excepto acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, la codificación holística sí puedes rehusar códigos. Pero ya que eso es una operación un poquito más deductiva, vamos a aprender cómo se hace eso después. ¿Les parece? Primero vamos al otro método. El otro método del cual quería hablarles es el método de la codificación abductiva. ¿Ok? La codificación abductiva básicamente tiene supuestos que tú vas a probar en la codificación. Esta codificación no es muy utilizada, pero la verdad es que tiene, o sea, si la sabes usar, si la utilizas en tu investigación, puede acelerar mucho las cosas. Porque no es como que vas a codificar todo y luego vas a agrupar. No, sino que es muy enfocado en lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, tienes la codificación provisional. Yo le digo a la IA, considera que estos son los temas importantes, o estas son las preguntas que me importan, o la pregunta específica que me importa en mi investigación. Por ejemplo, vulnerabilidad social y medio ambiente. ¿Cómo se expresan esos temas en mi entrevista? Entonces ya estás como que enfatizando algo concreto. Y cuando tú creas
los códigos, te vas a dar cuenta que los códigos van a estar alrededor de solamente estos temas. La fragmentación de las comunidades se relaciona con la vulnerabilidad social. Dentro de una teoría de vulnerabilidad social hay esto de fragmentación, esto existe. Eso es parte de la sociología. Por ejemplo, los cambios en las prácticas económicas están relacionados también con la vulnerabilidad social. Digamos que no trabajas con la palabra vulnerabilidad, sino pobreza. Es lo mismo. Precariedad laboral también. En el caso de medio ambiente, por ejemplo, acá tienes el tema del agua potable y la salud. Entonces, lo único que tienes que hacer es pedirle a la IA que te desarrolle códigos que estén relacionados con lo que hay digamos, en tus preguntas o tus categorías centrales o categorías completas que te interesan, ¿no? Luego tenemos la hipotética, que es desarrollar una hipótesis. No es un tema, sino una hipótesis. Por ejemplo, las comunidades en contacto con la empresa también se contaminan con más frecuencia. Y luego le dices a la IA, considera esta hipótesis, ¿no? Y luego le preguntas, ¿qué indicios existen en una entrevista que contextualicen, confirmen o contradigan esta hipótesis? Y pues acá tienes algunos ejemplos, ¿no? Tienes, por ejemplo, la contaminación del agua o el trabajo, y la IA te va a decir, ¿no? Sí, bueno, acá puede ser esto, puede ser esto. Entonces tú codificas en función a esa hipótesis particular sobre la contaminación. No codificas nada más, solo la contaminación. Y asimismo tienes otras estrategias parecidas. La codificación causal, que se enfoca sobre todo en el lenguaje, un poquito más inductiva, porque te crea más código, pero se enfoca sobre todo en cómo piensa la gente sobre lo que causa qué. Entonces, por ejemplo, acá encuentras ciertas lógicas o secuencias causales. Enfocándote sobre todo en las palabras que utiliza, como por qué, por ello, por consecuencia. Entonces, esas palabras que la gente suele usar, esas palabras hablan de lo que nosotros creemos que causa una cosa a otra. O sea, habla de cómo nosotros atribuimos ciertas causas y ciertas consecuencias. Y eso es lo que tú puedes codificar también. Si te interesa, por ejemplo, encontrar los mecanismos por los cuales las personas se llegan a enfermar, por ejemplo. Entonces, eso también tiene una pregunta curiosa, una pregunta de base, pero es un poco más inductiva porque te va a encontrar una serie de dinámicas causales si no lo limitas bien, ¿no? Vamos más allá. La codificación procesual. Eso se usa mucho en teoría fundamental clásica y habla de ciertos procesos. O sea, en vez de hablar de temas, por ejemplo, la fundación de la comunidad, vas a hablar de fundar una comunidad. O sea, del proceso de cómo se funda una comunidad. Ese proceso tiene parecidos, tiene diferencias en diferentes comunidades, pero es un proceso. Es algo que los seres humanos realizan, como que tiene un inicio y tiene un fin. Y es algo que realizamos de manera comparable. Entonces, estos códigos te permiten comparar, hacen comparable la investigación, hacen comparables a los datos. Y sobre todo usando este pequeño que es el uso del presente continuo o del infinitivo. Es fundar una comunidad o fundando una comunidad. Cuando tú usas el infinitivo, fundar, lo que tú haces es transformar este detalle de esa comunidad llamado Musakandashi, o nuevo Musakandashi, no sé cómo se llama. Bueno, lo que tú haces es transformar lo que pasa en nuevo Musakandashi a algo que pasa en muchas comunidades a la vez. No parece, pero le sugiero que lo intentes, porque es bien interesante. Sí lo hace. O sea, sí te hace la idea de que, wow, o sea, es algo que mi cerebro lo está entendiendo como que es un verbo, es una acción que realizan muchas personas en diferentes momentos de su vida. Adaptarse, sobrevivir, evitando o evitar. ¿No? En fin, lo dejo. Y tienes también la codificación inicial, que no es otra cosa que unir la que acabamos de ver con la in vivo. Es interesante. Une lo específico con lo general. ¿No? In vivo con esta de acá, la procesual que vimos acá. Esa es la codificación inicial, sobre todo en teoría fundamentada. Y finalmente la de dominios o taxonomías. Imagínense que tenemos una entrevista a niños y nos preguntamos cómo es que ellos emplean la violencia física o verbal.
digamos que tenemos una teoría general que nos dice que la violencia puede ser física o verbal, por ejemplo. Y luego esa hipótesis que tenemos, queremos pues darle un contenido en base a los datos cualitativos. Entonces, lo que le preguntamos a la IA es, identifica qué conceptos o qué tipos de violencia física o verbal se presentan en la entrevista. O qué conceptos, qué palabras hablan de tipos de violencia física o verbal. Y al final puedes hacer una taxonomía o preguntarle a la IA, por favor, hazme una taxonomía. Entonces puedes terminar con algo como esto, con un esquema como este, o puedes terminar con un esquema como este, que básicamente relaciona lo que hablan los niños, ¿no? Pelear, robar, joder en grupo, son cosas que los niños de repente te dicen, ¿no? Con diferentes categorías relacionadas a tu teoría, como por ejemplo la fuerza, más vista en los niños, o los sentimientos más vistos en las niñas. ¿No? Y vemos acá que las niñas tienen diferentes maneras de agresividad, sobre todo de violencia psicológica. Bien. Entonces, esto lo que te permite a ti es agrupar, generar cierto modelo, pero en base a ciertos presupuestos. O sea, para que tú puedas llegar a esto que se ve tan bonito, tan sencillo de entender, tú necesitas enfocarte. Lo cual no sucede con la codificación inductiva. La codificación inductiva es IA, encuéntrame estos temas. ¿No? Esta es enfocarte en una pregunta secundaria, enfocarte en un tema, enfocarte en una pequeña teoría. Claro, y te permite avanzar desde ahí. ¿Ok? Y ahora vamos a entender un último tipo de codificación, que es la deductiva. La codificación deductiva ya es un poco más limitante, pero también es un poco más, digamos, útil si no tienes mucho tiempo, porque con unas cuantas categorías puedes llegar a hacer muchas cosas. Por ejemplo, acá hay otra entrevista, no la voy a leer porque no quiero tardarme mucho, pero también es de Petroperú y de las comunidades que les comenté, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes por un lado, por ejemplo, tú dices, tengo un proyecto. El proyecto tiene sus objetivos, tiene sus estrategias. ¿No? La empresa tiene un proyecto, la organización, la ONG, el Estado tiene una política, lo que sea. Y tiene sus objetivos y sus estrategias, y sus tareas y sus actividades y sus jerarquías, de roles y qué sé yo, funciones y sus normas. Bueno, tú tienes eso. Digamos que eso es su teoría. ¿Okay? Hagamos de cuenta que eso es tu teoría. Entonces tú lo que vas a preguntarle a la IA es, IA, ¿qué opina el entrevistado sobre los siguientes componentes de mi proyecto? Y añades un contexto como de mi proyecto se basa en esto, tiene estas jerarquías y qué sé yo. En base a lo que tú le digas a la IA, directamente ya vas a generar códigos. Por ejemplo, acá. Tienes una recomendación para los relacionistas, que es un mejor trabajo. Tienes quejas contra los representantes, que dice que son mezquinos. Tienes una recomendación que es el apoyo a la comunidad, etc. Pero estas recomendaciones, estas ideas están ligadas a las partes de tu proyecto. En este caso, por ejemplo, en este proyecto nos interesan qué piensan sobre los relacionistas y los actores, sobre todo los actores que son relacionados a la gestión de conflictos sociales de Petroperú. Entonces nos interesa eso, nos interesa qué piensan sobre nuestras acciones de hacer que tengamos una mejor relación con la comunidad. Y claro, vamos identificando y vamos organizando en base a ese marco teórico. Se dan cuenta que esto es muy distinto a lo que hicimos anteriormente. O sea, no es encontrar temas en general de lo que se habla, no, es enfocarnos en lo que ellos hablan de esto, que es nuestra empresa. ¿No? ¿Qué más? Tenemos otra codificación que también se basa en un marco teórico, pero este marco teórico es completamente aparte. Sin embargo, es igual de marcado, ¿no? Digamos, para no usar un adjetivo negativo, es igual de poderoso, ¿no?
Por ejemplo, tenemos una idea de que las personas cuando mencionan opuestos o binarismos, eso revela normas sociales, por ejemplo. Es una teoría de normas sociales. Decimos cuando, de hecho es una teoría del lenguaje. Cuando los seres humanos hablamos de que hay algo malo y algo bueno, o nos ponemos de un lado y hablamos de un otro, pues eso menciona qué nos parece bien y qué nos parece mal. Esas son normas sociales. Entonces, en base a eso podemos decir, bueno, podemos codificar en base a esa teoría. Y tú empiezas a codificar solamente binarismos. Entonces pones acá por ejemplo encuentras irresponsabilidad versus cuidado, mezquindad versus apoyo, limpieza versus maleza, presencia versus abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo distinto, no nos va a hacer ver mucho del proyecto, pero sí nos va a hacer ver mucho de las normas sociales, que es la teoría que nos interesa en este caso. En el otro caso nos interesa la política de Petroperú, y en base a eso hacemos la investigación. En base a la teoría de normas sociales hacemos la investigación. En este caso, en base a una teoría de emociones, hacemos una investigación. Para Goldman, ¿cierto? Hay emociones y sentimientos. Ambos son muy distintos. Y acá encontramos diferentes códigos, pero cada código se relaciona a la teoría. Hay códigos relacionados a emociones y hay códigos relacionados a sentimientos. Entonces, emociones nos preocupa, nos han abandonado, tenemos celo y sentimientos como disconformidad e impotencia, por ejemplo. Ahí tienen se los voy a dejar para que más o menos lo piensen. De ahí creo que está un poco mejor descrito en la lectura. Ahí está mejor escrito si lo quieren entender después, si lo quieren leer después. Pero para efectos de esta clase, pues la idea es esta. La idea central es esta. Tenemos un marco teórico, lo aplicamos. Ya está. ¿Qué más? Codificación de valores. Tenemos una teoría que nos dice que valor, opinión y creencia es diferente. Y acá con colores he marcado distintas cosas. Un color para valor, un color para opinión y un color para creencia. Fíjense qué bonito se organiza. Valores, opiniones y creencias. Y está todo. Pum, bien delimitado. ¿Ok? Tenemos otra teoría, la dramatúrgica. Este es un ejemplo de una entrevista en un colegio. Y es una entrevista distinta, es una entrevista que habla de interacciones. Es una entrevista más, digamos, no estructurada. Entonces acá se dice, una profesora dice, no me río porque la semana pasada ha sido bastante complicada, a su madre, ¿por qué son los nuevos tan malos con nosotras? Ahí está, de pronto tú me puedes ayudar, te dice la profesora. ¿Cómo los disciplino? A mí me gustaría ser bien directa, ¿no? Y decir las cosas de frente. No te aguanto las idioteces de nadie. Yo te digo lo que pienso de frente. Eso pasó ahora. No le digas que estaba sentado, me mira y me hace así, me voltea los ojos. De nuevo porque ya lo he hecho antes, ¿no? Entonces me paré y le dije, Daniel, ¿qué cosa? Mira, te explico algo, hijito. Cuando tú haces eso, prácticamente le estás diciendo joróbate al otro. Y yo no estoy para aguantarte tu malcriadeces, ¿no? Así que, ¿sabes qué, hijito? O te me vas o te escribo una papeleta para que te suspendan por 2 días, le dije. Ya. En esta conversación tan acalorada, bueno, no es una conversación, es una historia, de hecho. Eso que te está contando esta profesora, tú puedes identificar ciertos elementos. Puedes codificarlos de diferentes maneras. Hay una teoría que te dice que las personas actuamos como un teatro en la vida social. Y de esa teoría surgen conceptos como el drama, el guión, el backstage, los personajes. Y acá tú justamente tienes esto, ¿no? Hay tácticas, hay una actitud hacia otros, hay un subtexto. Y estos códigos marcan justamente esos pequeños detalles. Claro, esto lleva poco de tiempo para poder pensar dónde están esos detalles, ¿verdad? Si está siendo irónica o no está siendo irónica, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo codificas. Entonces, esto es una manera. Obviamente esta teoría ha sido criticada porque asume que la gente todo el tiempo está escondiendo algo, lo cual puede ser o no puede ser verdad dependiendo de tu marco teórico, pero hay otras formas de codificar esta entrevista. Por ejemplo, la narrativa. Si tú adoptas una codificación narrativa, puedes simplemente centrarte en la parte de esta entrevista que cuenta la historia de la pelea con Daniel. ¿No? Eso pasó ahora, ¿no? Dice ella, y empieza a contar algo que pasó ahora. Eso es una narrativa, una historia. Entonces puedes codificar esto en base a una teoría de las historias, a una teoría narrativa.
Y pues tienes esto. Tienes Tienes diferentes momentos en los cuales la historia empieza a cobrar sentido. Esta es una manera muy estructural de codificar. Me refiero a que es una manera que no te va a servir si estás haciendo una investigación que particularmente no se enfoque tanto en el lenguaje, pero hay formas de codificación narrativa que son bien interesantes. Como por ejemplo, cómo la gente crea historia cuando están en grupo. ¿Qué dicen las historias de la gente cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre un grupo de personas y otro grupo de personas? Y te vas a dar cuenta que las historias hablan muchas cosas. Hablan de protagonistas y hablan de antagonistas. Hablan de héroes, hablan de buenas prácticas y hablan de prácticas negativas, ¿no? Y las historias pues te hablan mucho de eso. Entonces sirve mucho como revisar este marco teórico para tener categorías interesantes en tu análisis. Pero otra vez es deductiva. Entonces hay cosas que no vas a codificar. Así como este marco teórico puede ser un poco limitado o un poco como forzado. Ese también puede alejar cosas de lado. Entonces hay nada más tener cuidado. Lo inductivo no tiene eso. Lo bueno de lo inductivo es que captura todo lo que puede capturar, ¿no? Lo más interesante, lo más importante. Esto lo fuerza todo. Y aún no sea tan importante para la persona, lo va a clasificar dentro de su esquema. Finalmente tenemos la codificación protocolar. Fíjate de este protocolo, es un Excel de un estudio real que clasifica acciones emprendidas por acciones pero por mujeres, por mujeres que sufrieron de violencia. Y estas son entrevistas, son pequeños extractos de entrevistas. Y acá lo que la persona ha hecho es clasificar las entrevistas según este protocolo. Entonces, acá tienes pedir refugio y defensa y tienes ONG B002, por ejemplo. Entonces, ese ONG B002 responde a este Excel de categorías que tú has creado anteriormente. Esto, mis amigos, es lo que se llama un libro de códigos. No todo libro de códigos es así complicado. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo en la lectura, pero esto, digamos, lo puedes aplicar sobre las entrevistas y sacar de ahí ciertas conclusiones. Esto lo puedes basar o lo puedes sacar de literatura previa, de estudios previos, pero usualmente se suele hacer en organizaciones, ¿no? Se suele usar en organizaciones porque simplifica mucho el trabajo de quienes hacen el análisis. Bien, entonces ahí tenemos todas estas formas de codificación. Y la próxima clase, la próxima semana vamos a ver la reorganización. La reorganización de los códigos. ¿De acuerdo? Entonces en el caso de MaxQDA, antes de que se me pase, y antes de terminar este primer bloque, para poder hacer codificación deductiva tenemos algunas opciones. ¿Okay? En MaxQDA uno puede usar Tailwind y usar la función de buscar nuevo tema y buscar un tema en base a algo que esté en tu libro de códigos o en base a tu pregunta secundaria. ¿Okay? Pero también tienes otras cosas, otras opciones. Por ejemplo, uno, tienes la opción de que cuando has codificado mucho texto dentro de un código, por ejemplo, puedes ir acá al clic derecho y puedes poner clic en AI Assist, en el asistente de inteligencia artificial, y seleccionar una opción que se llama sugerir subcódigos. Espero que se vea en la pantalla y que no salga como raro. Entonces, cuando tú pones sugerir subcódigos, déjenme que acá que voy a intentar con un código más pequeño. Acá está. Cuando tú pones sugerir subcódigos, lo que te sale es una opción de acá poner como un prompt. Puedes acá añadir tu pregunta secundaria en la parte de abajo donde estoy escribiendo. Y finalmente, cuando tú pones OK, la IA va a empezar a generar un memo donde va a sugerir algunos subcódigos para tu codificación. Ahora tú dirás, bueno, está bien, pero no necesariamente eso es lo que quiero. Porque la IA lo que te va a producir, y ahorita lo van a ver, es solamente un simple memo, es un texto. No es como que puedes sacar eso. Sí, puedes crear nuevos códigos, pero digamos un poquito limitado. Ahí lo van a ver, ahí está, ya lo generó. Ahí está, ¿no? Tienes un texto y el texto tiene algunos códigos. Fíjense, esas son solamente propuestas. Ahora bien,
Digamos que tú quieres hacer otras cosas. Entonces puedes hacer algunas cosas como esta. Fíjate. Si yo Si yo selecciono este texto, puedo irme arriba donde dice selección de texto. y en Y en selección de texto puedo hacer clic en sugerir nuevos códigos para el texto seleccionado. Si yo Si yo hago hago clic aquí, lo que va a comenzar a hacer es pensar en en códigos que podrían asignarse a este texto. Y fíjate Y lo fíjate que lo que va a aparecer. va a Va a aparecer aparecer una ventana ventana en la en la cual cual hay como como checks checks para para diferentes diferentes códigos códigos que la IA te sugiere. Esa es Esa es otra manera de hacer. ¿ok? ¿Ok? Ahora, Ahora, déjeme déjeme nada más que está está tardando ahí tardando ahí un poquito. A ver, A ver, ahí está. ahí está. Sale esto, Sale esto, fíjense. Y tienes Y tienes interesantes códigos, ¿no? Tienes códigos códigos interpretativos, interpretativos, tienes tienes códigos temáticos y tienes y tienes códigos, otra alternativa de códigos temáticos. Ya que tú Ya que tú puedes hacer clic en en dónde quieres codificar esto, pones OK y se y se codifica automáticamente automáticamente en esos tres códigos que has elegido. Entonces, Entonces, eso es una manera. Eso es Eso es una manera. Sin embargo, Sin embargo, honestamente, honestamente, la la mejor manera de hacer codificación deductiva en Max QDA para mí, personalmente, es es utilizar algo que se llama la la codificación creativa. Si tú Si tú vas a la pestaña Códigos Códigos y abres la herramienta de codificación creativa, vas vas a ver algo como esto. Esto es Esta es una ventana que te permite hacer una codificación desde cero. Ponte, Ponte, tú agarras acá, agarras este código. Y luego este código lo puedes digamos, puedes crear nuevos códigos, por ejemplo, este acá, y puedes luego enlazar códigos a códigos. Así. Fíjate. Y Y cuando tú terminas este enlace, digamos que tienes acá un árbol de códigos. Cuando sales de esta codificación creativa y pones clic sí acá, vas a ver que se guarda esto como parte de tu sistema de códigos. Entonces acá están estos dos códigos que los acabo de relacionar, fíjate. Entonces puedes usar la herramienta de codificación creativa para crear una cosa enorme, ¿no? más deductiva, obviamente. Y luego, una vez que has hecho esa taxonomía de códigos en base a un libro de códigos, por ejemplo, puedes ir acá a donde dice AI Assist, y algo que es genial, a mí me encanta. Fíjate, esto es bravazo. Puedes hacer clic en AI Coding. En AI Coding. AI Coding no es otra cosa. Perdón. AI AI Coding no es otra cosa que agarrar un documento. ¿okay? Para eso tienes que tener documentos pequeños, porque recuerda que la IA no lee documentos muy grandes. Y lo sueltas acá y luego agarras otro documento, un código, lo sueltas acá. Fíjate que acá se abre una ventana de memo, así que puedes acá cambiar el memo, puedes acá ponerle tu pregunta de investigación, puedes acá ponerle algunas instrucciones adicionales, y luego esperas un ratito y la IA va a clasificar automáticamente toda parte del texto que hable específicamente de ese código. Esto no va a funcionar si tú no tienes códigos bien definidos en un libro de códigos. Si no tienes una taxonomía previa que hayas hecho mentalmente a priori. Eso funciona muy bien cuando tienes eso. Tienes tu teoría, marco teórico, bravazo. Acá esto te va a servir un montón. Porque en el memo tú puedes poner eso. Tú puedes poner de qué trata cada categoría y ahí va a codificar. Va a haber momentos en los cuales vas a querer como, bueno, qué chévere, pero de repente quiero ver si este documento tiene algo que ver, y te das cuenta que no hay mucho respecto en ese documento. ¿Por qué? Porque la IA misma te lo va a decir. Entonces esperamos acá que codifique las cosas. Aquí sí se tarda un poquito porque como que busca por cada uno de los párrafos. Eso es lo que un ser humano haría, ¿no? Y va codificando con ese código particular que tú le has propuesto. Ahora, finalmente, porque esa es la penúltima herramienta, la última herramienta sería, digamos que tú quieres codificar, pero no quieres hacerlo documento por documento. ¿Qué haces? Les voy a mostrar la herramienta del chat con los documentos. Porque la herramienta de chat con documentos te permite chatear con varias entrevistas, con varios documentos a la vez. Entonces, eso te permite encontrar o codificar más rápidamente, hallando y categorizando por temas concretos, ¿no?
Entonces, vamos a esperar un ratito que esto esté listo. Por favor, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que les gustaría saber? Ahí está. Tenemos ya está terminado esto. Fíjense, acá la IA acaba de codificar cuatro grandes textos. Acá está el primer texto. Y fíjense que al lado del costado hace un pequeño resumen donde te explica de qué trata, ¿no? De qué trata el texto y de qué está hablando. Esto de acá, aunque sea en inglés, puedes ir a Google Translate, lo puedes traducir si no lo entiendes muy bien. Pero incluso acá, este comentario también lo puedes editar con IA, porque acá hay un botón de IA Assist que le pones acá, clic, y le pones OK, y te lo resume. O sea, es impresionante. O sea, si tienes mucho texto que no quieres leer, puedes resumirlo y te lo resume otra vez. La sociología de tal. Ya me resumió, me volvió a resumir todo. Ahí está, perfecto. Igual acá, y todos estos dentro de este código que está acá. Bien, y les decía, la última herramienta, todos está en el manual, obviamente si lo quieren revisitar, esto es para otra vez codificación aductiva o deductiva. Y finalmente, para poder codificar muchos documentos a la vez, todavía MaxQDA, a mi entender, está un poco limitado. Tailwind ha avanzado bastante en eso de codificar bastantes documentos a la vez. Pero si quieres hacerlo igual en MaxQDA, yo te recomiendo utilizar dialogar con documentos. Que lo que te permite es elegir cuáles de estas entrevistas tú quieres usar. Y te permite pues, hablar con, por ejemplo, yo quiero hablar con este documento. Y fíjate que en un momento el porcentaje de documentos permitidos se va llenando. De tal manera que cuando llegas a 100%, no puedes hacer el análisis. Entonces tienes que hacerlo por partes si es que tienes textos muy grandes. Nada más eso también aplica para Atlas-T, funciona de la misma manera. Pero cuando ya tienes elegidos los documentos, le preguntas directamente algo de un código que tú tengas, por ejemplo, ¿cuáles de estos? A ver. Dame clasifica cómo estos textos utilizan, vamos a poner la metáfora, por ejemplo. Esa es una teoría que yo tengo, ¿no? Codificación aductiva o deductiva. Quiero así como si estuviera clasificando la narratividad, por ejemplo. Y pues directamente va a empezar a buscar en los 8 documentos y me va a dar un resultado, ¿no? Y va a decir, este documento utiliza la metáfora así, este documento asá. Y tengo ahí el link donde yo puedo hacer clic y me muestra el párrafo exacto donde se hace eso. Entonces yo puedo acá tener un código, por ejemplo, crear un código que diga metáforas y documento por documento, si no quiero codificar toda mano, aunque también sería fácil hacerlo porque tengo estos geniales botoncitos de acá arriba. Puedo hacer clic en AI Coding y pues empieza a codificar leyendo todo el documento, ¿no? Entonces ahí vamos a esperar que haga el resultado. Y pues felizmente obtenemos el resultado acá. Y tenemos todas las metáforas utilizadas en cada documento. Moneda social, sistema 1, metacognición, enterrar la verdad, efecto trinquete, metáforas para describir todo esto. Si queremos que lo organice por cada uno. Uy, miren, acá tenía un error. Esto se llama alucinación, perdón. Ese es un pequeño error, pero no importa, parece que sí lo he hecho muy bien. Podemos ponerle organiza las metáforas usadas por cada documento. Ahí está. Y lo que va a hacer es darnos una lista un poco más útil que separe en cada uno de los documentos el resultado. Porque de esa manera podemos codificar documento por documento. Entonces, bien, no hay preguntas, comentarios, cosas que les gustaría saber, opciones narrativas, algo que les gustaría... ¿Sí? ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Todo es entendible entonces? Perfecto. Entonces, bien. Les pido entonces ahora sí
tenemos 45 minutos más. Les pido por favor que si ya les parece que entienden más o menos cómo hacer esto, o si pueden más o menos mapearlo, porque también está ahí en el manual. ¿Okay? Aquí está este documento, esta metáfora me la señala. Por acá puedo hacer clic en la metáfora, me dice dónde está la metáfora, etcétera. Entonces, si acá ustedes tienen ya una idea general bastante completa de lo que